Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Porque Ignatius, yo soy un profesional. Lo sé que sos un profesional y eso a mí me deja muy tranquilo. Te podés posar en mis manos como un neonato o como un muerto. Como un pene. Puedo posarme sobre tus manos como un pene. Como el pene de Bin Laden sobre las manos tersas y temblequeantes de Tom Cruise. Exactamente. ¿Cuánto pensé en Tom Cruise esta semana? ¿Sí? Saltando, ¿Qué dando cabriolas en el aire y alunizando con su ano sobre el tiesto erecto de Bin Laden. ¿Cuánto pensaste en eso esta semana? ¿Y cuánto? Y a ver, por ejemplo, ¿cómo estaba vestido Tom Cruise? Tom Cruise tenía una de esas camperas de cuero tipo Neo en Matrix, ¿sí? Uh-huh. Sí. Con un slip motivo de leopardo, pero con un agujero en el ano. O sea, como Genial. Listo para que le entren. ¿Y Big Laden? ¿O Bin Laden? Y dale con Big, ¿eh? Big Laden. Big Laden estaba, como hablamos, con el atuendo de los árabes del desierto, pero sin nada abajo, a pelo. Es verdad. Ahora me acordé de eso, es verdad. Listo para la acción. Practicando el nudismo velado. El nudismo velado, pero con la carpa lista para Tom. Exacto. Bueno, hay una pregunta muy importante también que estuvo nadando en mi mente y es, ¿qué dijo el general? 13 años, ¿va o no va? El general dijo que va, me lo dijo así, va pero con carpa, papá. Va, pero... Y no entiendo, explícamelo porque escapa a mi capacidad de interpretación. Va pero con carpa, ¿no? Y me guiñó el ojo. Vamos a aclarar que esto lo dice el general Perón, que llegamos a conectarnos con él a través de una sesión de espiritismo, que el general Perón está muerto y que estas cosas no las puede hacer ahora, que en otra época por ahí había un manto de piedad en relación a estas cuestiones. Nosotros no estamos de acuerdo con hacer eso, pero el general Perón dijo, si la vas a hacer, hacela bien, hacela con carpa, que nadie se entere. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero apelando a tu calle, a tu oficio, ¿qué carajo quiere decir con carpa? Es una buena pregunta, no lo sé. Entiendo lo que significa. Con carpa significa cautelosamente, sigilosamente, sin que te vean, pero no sé por qué con carpa. Tendríamos que buscarlo en
en el señor Google. Ahora, te hago una pregunta. Haceme dos. Una interpretación al vuelo. Con Sí. carpa, yo voy a hacer asociación de ideas a ver si resuena en tu alma o en tu corazón. Con carpa puede implicar Y en mi circo. ano también. Escucha, bueno, pero escucha, Sí. ponete en la presencia del general, ¿sí? Carpa, circo, payaso, naricita roja, menstruación. ¿Puede ser eso? Puede ser. Ahora que me lo decís. Puede ser. Quizá, Pues debe ser. Para mí que va por ahí. bueno, entonces, Para mí que va por ahí. A mí me da la sensación. A mí me viene con carpa. Carpa me hace acordar a ese bultito que se hace cuando uno tiene una erección. sí, En mi caso, un bultito promedio. Y no se ve. Está ahí, pero no se ve. ¿Se entiende la erección? Es una erección con carpa, pero no es que está al aire, exhibida. entiendo. Digamos que el general imagina que eso no es infringir la ley. Porque, digamos, si vos mostrás el revólver, pero está en la cartuchera, no hay peligro de matar. Exacto, sí. Igual convengamos que para el general Perón, que de alguna manera tenía tanto poder que el concepto de ley es un concepto relativo, ¿no? O sea, en relación a... Digo, una cosa es lo que nosotros entendemos por ley y una cosa es lo que entendía el general por ley. Claro. El hombre libre se gobierna solo, dirían. Exactamente, ¿no? O sea, estos tipos que han tenido tanto poder son anarquistas, ¿no? No son anarquistas teóricos, pero sí anarquistas en los hechos. Hacen lo que quieren. Y siendo militar podemos decir que son anarquistas de facto. Exacto, exacto. Toman el poder, toman la libertad, se apropian de ella y el que los quiera seguir, que lo siga y el que no, bueno, ni justicia dirían, ¿no? Ni justicia. Bueno, hablando de 13 años y de Sí. cuestiones Que muchísimo... nosotros no estamos de acuerdo para nada. No, pero eso desde ya, sin ambivalencia, sin ambajes. Exactamente. Absolutamente no. Nosotros simplemente canalizamos hechos históricos y preferencias de otros, en este caso ya fallecidos, pero el replicar palabras o gustos no implica que estemos de acuerdo, Por supuesto. ni que lo patrocinemos, en absoluto, en absoluto. Si nuestra defensa comienza en el neonato y su prepucio, imagínense cuán más enconado es en la niñez, en la preadolescencia, etcétera, ¿no? Aparte todos hemos tenido lamentablemente la experiencia directa del daño que ocasiona estos abusos y estas iniciaciones que se dan antes de que la psiquis pueda manejarlas. Exactamente, vos lo dijiste. Y el resultado es devastador. Así que cualquier duda igual nos preguntan y nosotros evacuamos todo. Pero hablando de menores y de estos delitos aberrantes, me hiciste pensar en Klaus Kinski, que era legendario abusador de su hija cuando era menor, borracho, ataques de furia, un tipo indomable. Y que parece hecho a la medida de ese personaje que fue parte de la obra maestra, quizá cumbre, de Werner Herzog, Fitzcarraldo. ¿Y qué te vino a la mente? Yo creo que cuando lo vi por primera vez a
a Klaus Kinski, dije, no puede haber un ser humano más horrendo sobre la Tierra, ¿no? ¿Cuándo lo viste nomás? Sí, ya cuando lo vi haciendo... Yo creo que la primera película en donde él era protagonista fue Aguirre, la ira de Dios. Sí. Y realmente es deleznable, ¿no? Es un ser deleznable, un ser digo, qué buen actor este tipo, ¿no? Pero después uno se fue enterando por ahí que realmente era peor que Aguirre, la ira de Dios. Era Clown Kinski, la ira de Dios. ¿Era actor? O sea, y también te puedes preguntar, ¿es un actor o simplemente es una plataforma en la cual muestra de forma pública lo que es en privado? Es una buena pregunta, no lo sé, pero da la sensación que Herzog dijo, este es Aguirre, la ira de Dios, entonces lo puso ahí y le dijo, bueno, pululá. Y mientras él filmaba, ¿no? Sí, sí, sí. Lo interesante es que me contó un pajarito que una de tus películas favoritas es Fitzcarraldo. Exactamente, me gusta mucho. Y hoy, en un 22 de octubre, día que estamos encontrándonos en el éter con Ignatius, ha salido un artículo que habla de la odisea que fue filmar Fitzcarraldo para Herzog. Y en la previa departimos con Ignatius y esa experiencia es como nos deja una picada en una mesa y me da hambre, me dan ganas de hablar un poco de esa empresa imposible. Exactamente. Herzog en esta película lo que hace es, de alguna manera, contar la historia de un personaje que, si no recuerdo mal, hacía negocios con el caucho en el Amazonas. Un magnate, sí, peruano o ecuatoriano, no recuerdo. Exactamente. Y al tipo se le ocurre, porque se dio cuenta de que él tenía un barco a vapor y que si atravesaba el monte con el barco a vapor, se iba a ahorrar mucho tiempo. Entonces se le ocurre tratar de atravesar ese monte, ese enorme monte con su barco a vapor. Lo que es increíble es que de alguna manera el director y el equipo técnico pasó por el mismo desafío que en este caso el personaje de la historia, ¿no? Porque según cuenta Herzog fue muy difícil atravesar ese monte con un barco a vapor, imagínense. Y con Clown Kinski por ahí, ¿no? Haciendo las suyas. Sí, 320 toneladas pesaba ese barquito. Increíble, increíble. Entonces, es muy interesante. A mí esa película me gustó, pero me gustó mucho más cuando leí la historia de la película. Porque de alguna manera Herzog era Fitzcarraldo. Herzog es como que da el pie para un cuento de Borges donde el director se transforma en el personaje cuya vida está intentando, o una porción de cuya vida está intentando reflejar en la pantalla, ¿no? Es como cuando la ficción y la realidad se juntan y crean esa alquimia y arrastra en este caso Herzog, a un sufrimiento hasta quizá peor que el que sufrió Carlos Fermín Fitzcarrald, este delirante comerciante peruano de caucho. Seguramente que peor, porque imagínate en el Amazonas con un equipo de filmación, con Klaus Kinski, que era indomable, como vos dijiste, con indígenas de la zona, o sea, toda una cosa, un alemán, creo que es Herzog, que es alemán. Sí. Es realmente una odisea. Es una aventura enorme, ¿no? Una de esas aventuras, ¿no? que a mí me hacen acordar quizás las aventuras eran las de antes, ahora ya no hay aventuras. Sí. ¿No? O sea, 20 tipos se subían a
a un barquito de madera y atravesaban el Atlántico, ¿no? Hace 300, 400 años. Sí. Eso era una aventura. Y no, no sé, las nuestras, ¿no? Las nuestras son aventuras de PlayStation al lado de esas. Y de alguna manera Herzog trató de emular una de esas aventuras. Con cierto coraje, ¿no? Porque hay que estar en la selva, enfrentó guerras tribales, fue perseguido, tuvo que mudarse, creo que más al sur de Perú, para evitar guerras tribales, diarrea, malaria, mosquitos, ratas. Imagínate un millennial, uno de la generación Z, intentando filmar una película en Iquitos. Se muere. Se muere de... Al tercer día le agarran una diarrea y plancha ahí. Ahora, esto, yendo un poco para atrás, Fitzcarrald, el personaje que inspiró esta película, creo que está más en el imaginario popular porque quiso llevar a cabo una misión acaso imposible, que era construir un teatro de ópera, o sea, no como el Colón, pero un teatro de ópera internacional en el medio de la selva, en Iquitos, que es imagínate el fin del siglo XIX. Sí, es el pleno montes de la selva, nada. Un pueblo muy Amazonas. pequeño, o sea, con la fiebre del caucho, por supuesto, toda esa zona tuvo un gran crecimiento desmesurado que tumbó los equilibrios selváticos, ¿no? Como sucede con la codicia capitalista. Pero Klaus Kinski llegó de casualidad. Vos sabías que estaba Mick Jagger, ¿no? Como parte del elenco. No la sabía. Mick Jagger, no la sabía. En un interín entre giras de los Stones, fue al rodaje, manejaba autos de lujo con muy buena onda, llevaba gente de acá para allá, se le quedaban sus autos en el barro de la selva, hasta que se retrasó tanto todo que dijo: mira, Werner, me encantaría quedarme, pero tengo una gira a la que ir. Si en un año estás libre y sigue esto abierto, vuelvo. Así que se fue quedando sin actores hasta que Kinski cayó como último recurso. Mira. Pero sí, me parece que Kinski, a pesar de que estaba loco, entre comillas, bueno, era un enfermo estaba mental, a la altura, ¿no? Estaba a la altura del desafío que proponía Herzog, que en todas sus películas propone ese tipo de desafío físico, ¿no? Esa aventura física, de irse al medio del monte a filmar. En Aguirre también, y a mí me parece que él estaba a la altura, que Kinski estaba a la altura, que se la bancaba esa. Había que bancárselo a él, pero él se la bancaba, ¿no? Y ahí hicieron un dueto, una pareja que hizo cosas maravillosas. Sí, y a mí me hace preguntarme si no es como una especie de boda mística entre un personaje y una persona, o en este caso un personaje histórico como Fitzcarrald y Kinski, que vos lo ves y fácilmente podés creer que él es ese hombre que vivió en el siglo XIX. ¿Se entiende lo que digo? Sí, que está, de alguna manera está poseído por el alma del Fitzcarraldo real. Ahora, vos dijiste poseído. Y sabés que hoy estaba mirando algunas fotos de Kinski tomadas del rodaje y lo vi claramente a Leland Palmer, que es el padre abusador de Twin Peaks. Realmente dicen que el actor que hizo de Leland Palmer, Ray Wise, dicen que es una gran persona. Pero en la serie Twin Peaks
hace de un padre terriblemente Sí, hijo de puta, abusador. despiadado. Sí, Una sí, especie sí. de Kinski. Y realmente Ujú. hoy vi unas imágenes y digo, acá hay un paralelo, acá los universos se tocan. Está Kinski y lo veo a Leland Palmer en la misma mirada, ¿entendés? Como en esa mirada poseída. Ujú. Tendríamos que hacer una pelea a muerte entre Kinski y Palmer. Eso me parece que necesito unos minutos para que se amase en mi mente la idea, porque es como, no sé, que Jesús tenga un combate con Moisés, ¿entendés? Pero del mal. Bien, ese también tenemos que hacer, Jesús contra Moisés. ¿Vos decís? Y sí, gana Jesús, ¿no? Pero me parece que Moisés le puede llegar a presentar pelea. Pero déjame anotarlo porque esto es muy importante. O Moisés, podemos hacer Moisés contra Abraham para no poner al capo ahí de Jesús, este, que ya está consagrado como el peso pesado, ¿no? Como el peso pesado de todos los tiempos. Así que podemos hacer Abraham contra Moisés o, no sé, o, José contra o una, o, Moisés. una, o una tripleta como al estilo de la lucha libre. 2 contra 1, estilo australiano, que se toca la mano. Moisés le toca la mano a Abraham, salta Abraham al Claro, ring y enfrenta a Jesús. exactamente. Pero Podemos hacer Noé también. déjame volver a la selva, porque vos sé que tenés una anécdota muy bizarra sobre 2 caciques locales que eran extras en la película y que le dicen a Herzog, le proponen algo. ¿Qué es? Claro, es increíble, ¿no? Porque yo lo que me pregunto es, ¿qué vieron estos dos caciques? ¿Qué vieron que nosotros occidentales, simples occidentales, no podemos ver? Sí. ¿No? Porque esta gente ve, a mí me gusta pensar, porque no lo puedo comprobar, que ven el mundo con otros ojos. Y como tienen otras distinciones y otras creencias, lo que ven del mundo es muy diferente a lo que vemos nosotros. Pero, claro, ¿qué vieron ellos cuando lo vieron a Kinski? ¿Qué vieron, no? Algo ¿Y por qué vieron. algo vieron que, bueno, más allá de su despliegue de locura y demás? Y le proponen a Don Herzog de matarlo, de asesinarlo, ¿no? Como de alguna manera deben haber visto que para Herzog era un problema Don Kinski y ellos en su buena fe dijeron, bueno, si querés te resolvemos el problema, no hay problema. Si querés lo liquidamos, ¿no? Y lo interesante de esto es que Herzog cuenta, según tengo entendido, que realmente lo pensó seriamente por un minuto. Eh, Así que imagínate cómo estaba Don Herzog. Don Herzog estaba ya hundido, habiendo invertido dinero suyo. Es como una especie de su Apocalipsis Now, ¿no? Donde Coppola invirtió toda su plata, fue a la quiebra por esa película que lo arrastró al infierno también. Y Herzog es amigo de Coppola y escribió parte del guión en la casa de Coppola de esta película. Y Coppola le advirtió, le dijo, esto va a ser tu infierno, ¿eh? Y peor. Y tenía razón. Pero, Uh-huh. como Bueno, sé que... Apocalipsis Now también. Lo mismo, ¿no? O sea, esta proeza y este director que de alguna manera tiene que realizar la proeza que tiene que realizar su personaje. De adentrarse en la selva y ir cada vez más profundo a encontrarse con el general que se volvió loco. Kurtz. Exactamente. Qué Pero lindo personaje. estas son las simetrías no buscadas que emanan belleza para mí, porque nunca
nadie en esa producción, ni Coppola mismo, ni Herzog acá, dijeron, bueno, vamos a hacer esto para que esta simetría entre lo que estoy haciendo yo y lo que hizo Fitzcarrald o lo que hizo el personaje de Martin Sheen, navegando por los deltas, se dio, es algo que sucede en esa búsqueda, es como que son polos que se atraen y esos paralelos que se generan con una belleza total. Impresionante. Y bueno, y en Apocalipsis Now también cuentan de que tenían inundaciones y se les arruinaban los aparatos, ¿viste? Toda una cosa muy, muy, muy difícil, muy difícil. Monstruosa. Antes me hablaste de Apocalipsis, hablamos de Apocalipsis y tengo una Quizás anécdota. la mejor película del mundo. Epa, fuertes declaraciones. Tengo un dato de esa película, pero como sé que te gustaba mucho Fitzcarraldo, busqué exactamente lo que le dijeron los caciques a Herzog. Le dijeron, nosotros podemos matar al viejo demonio para salvar tu película. Le cortamos el pescuezo como una gallina y lo hacemos desaparecer al cadáver, no lo van a encontrar nunca. Entonces Herzog dice, ¿están hablando de matar a Kinski? Y después de, como dijiste, de pensarlo un minuto, dijo, no gracias, lamentablemente lo necesito para terminar la película. Impresionante. El demonio, el viejo demonio. Bueno, quizás ellos veían eso, ¿no? Que era un demonio. Quizá la ayahuasca ayude en esas percepciones de esos viejos caciques o jefes tribales. Qué tema la ayahuasca, ¿eh? Qué tema la ayahuasca. Ignatius, yo creo que este podcast de a poco te va a transformar en un pope de los psiconautas y del uso terapéutico, porque en algún momento va a suceder. Seamos optimistas en que todos estos compuestos van a formar parte del decálogo psiquiátrico con excelente éxito. Exacta. Bueno, no sé. Es más una expresión tuya de deseo. Por supuesto, optimista. Nos remitimos y nos ponemos de pie. Yo me pongo de pie, por lo menos, vos no sé. Sí. Nos remitimos a Claudio Naranjo. Exprimo ese fruto. Exactamente. Acá, que tiene un libro que se llama Ayahuasca, que lo recomiendo. ¿Lo recomendás? ¿Lo recomendás calurosamente? Sí. Calurosamente te lo recomiendo. ¿Qué querés saber de la ayahuasca? Lo que quieras compartir. Hoy estoy un poco abrumado por esta conexión nuestra, pero antes de ir a la ayahuasca, estamos en la selva. Hoy es un capítulo selvático, pero el gran Tahir Shah, escritor e hijo del gran maestro Idris Shah, hizo un documental, no sé si están los subtítulos en español, pero en YouTube se encuentra un documental que se llama House of the Tiger King, que sería como la casa del rey tigre. Sí. Y es una especie de homenaje velado a Herzog, y vos ves la empresa imposible de un explorador escritor inglés en la selva amazónica buscando la ciudad perdida de Paititi, la ciudad de oro. Y vos ves cómo es una mezcla de Apocalipsis Now y de Fitzcarraldo y de todas estas misiones quijotescas que ya al comienzo están condenadas al fracaso, pero igual las vemos, las queremos verlo, queremos ver el sufrimiento, queremos ver el descontrol, las reacciones humanas más bajas. Y ahora que hablamos de Fitzcarraldo, digo, esto era un homenaje velado a estos delirios amazónicos. House, lo voy a poner en las notas del podcast, como dicen los profesionales, pero es House of the Tiger King,
un gran documental. Lo voy a ver. Un gran documental, y es basado en el libro que escribió también, que no sé si se tradujo al español por ahora, seguramente se vaya a hacer, si no está, pero es también una misión imposible, como una especie de búsqueda de esa ciudad perdida de oro, una mezcla de simbología alquímica, ¿no es cierto? Con personajes también chamánicos. Que gusta tanto eso, por lo menos a mí me gusta tanto, porque representa la búsqueda interior, ¿no? Absolutamente, es esa alquimia, y sí. Ahí podemos vincular con el tema de la ayahuasca. ¿Y vos, Ignatius, cómo crees que puede ayudar a la sociedad de hoy, en general, no en este momento preciso, pero a la sociedad contemporánea, qué le puede dar la ayahuasca? Uh-huh. A ver, el tema con las drogas, con todas las drogas, creo, porque cada una tiene como, o te conecta con alguna percepción y con alguna mirada de la realidad que también es válida. El gran problema es el marco en donde uno consume estas drogas, me parece a mí. Y la intención también, ¿verdad? Exactamente, el marco y la intención. O sea, no es lo mismo tomarse una pastilla en una fiesta electrónica, donde realmente la intención es una intención quizás hedonista, ¿no? Como de buscar el flash, de buscar la sensación, a participar de un ritual chamánico en donde se utiliza la ayahuasca como herramienta. No es lo mismo. Me parece que el marco determina mucho la experiencia que vos vas a tener, ¿no? O sea, la primera es una experiencia baldía, que puede ser divertida, como subirse a un, no sé, a una montaña rusa o lo que sea. Sí. La segunda es una experiencia de conocimiento, es una experiencia de búsqueda de conocimiento, de conexión con otras partes no tan desarrolladas de nuestro cerebro, y para conectar con otra realidad. O sea, nosotros no percibimos, nosotros no vemos la realidad, lo que hacemos es percibir con alguna parte de nuestro aparato de percepción. Bueno, ¿qué pasa cuando ese aparato de percepción cambia, se transforma? Aparece otra realidad, tal vez. Y eso es muy interesante para alguien que está buscando y que realmente puede darse cuenta que de esto, ¿no? Y realmente tener una experiencia patente de que nosotros no vemos la realidad, simplemente percibimos parte de ella, como un espectro, un mínimo espectro de lo que la realidad implica. Y eso automáticamente te saca de este lugar también baldío, occidental, que es realmente es deplorable. Es deplorable porque no trae nada nutritivo y nada útil, ¿no? Esta idea de que el occidental promedio es como la cuna de la civilización, ¿no? Como es el producto más acabado de la civilización y de la historia de la civilización humana. Me parece que caer en ese error lo que hace es que nos convirtamos en seres muy arrogantes, y el problema de la arrogancia es que no te permite aprender, no te permite buscar, no te permite ampliar tus panoramas, no te permite un montón de cosas que son necesarias para alguien que se pregunta ¿qué cuernos hago acá? Claro, no hay espacio, se necesita el espacio para que entre algo. Exactamente. Así que el tema es que, bueno,
por lo pronto en el país donde yo vivo, ese tipo de experiencias no se pueden hacer porque están prohibidas. Claro. Y el problema grande es, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar a alguien en los países que esto se practica, que realmente sea alguien serio, ¿no? Sí, no es algo que buscas en una página de internet o en un foro. Uh-huh. Sí, por supuesto. Entonces, porque me ha pasado de ir a México y de estar en lugares como en San Cristóbal de las Casas y ver a la gente no sé, pululando por ahí por el monte con un supuesto chamán. Y a mí me daba bastante, me daba mucha seguridad ese chamán. ¿No? O sea, y de alguna manera esto también es interesante, que para conectarse con alguien de conocimiento, uno tiene que tener cierto conocimiento y cierta sensibilidad. Sí, sobre todo sensibilidad, me parece, ¿no? Sí, digo, porque si no si no, bueno, te conectás con gente loca, o gente que se cree que sabe y que realmente es un poco un mono con navaja, porque realmente no son cosas para hacerlas a la ligera. No creo que te pase nada, pero no son cosas para hacer a la ligera. Totalmente. El otro día, hablando de chamanes, el otro día estoy tratando de acordarme el nombre de un experto en hongos y en micología, no sé cómo se dice en español, discúlpame, pero experto en hongos y en sustancias psicodélicas y demás. Y él decía, después de trabajar más de 20 años en el noroeste del continente sudamericano, y él decía, bueno, uno de los problemas es encontrar alguien que sepa, ¿no? Para la persona de mentalidad occidental, él decía, una de las cosas que son grandes filtros es, por ejemplo, preguntarle a alguien si es un chamán. Si te dice que sí, es muy probable que no lo sea. En su experiencia, es el doctor Mark Plotkin, que es un etnobotánico. Entonces él decía que en su experiencia los verdaderos chamanes nunca te responden directamente. Epa, ¿qué estás en una cocina de un restaurante? ¿Qué carajo es eso? Se me acaba de caer un vaso. Está bien, está bien. Lío esto se convirtió en un lío. Perdóname. Bueno, Rada. ¿Estás matando niños ahí? ¿Qué pasa? ¿Está el general? ¿Está el espíritu del general ahí? Entonces te contaba que este etnobotánico, no sé cómo se... Disculpa, pero como hay muchas cosas que las consumo en inglés, es difícil... Sí, está bien. Etnobotánico, es un experto en plantas, Mark Plotkin, y él decía que un chamán no es alguien que te va a decir que es un chamán si le preguntas directamente. Quizá te dice, bueno, sí, algunos me consideran un chamán, otros no, otros quizás son más evasivos aún, pero él, con más de 20 años de experiencia, decía que si alguien te dice que sí, yo soy un chamán, y ves brillar el ego detrás de la respuesta, andate corriendo, porque no es, básicamente. Seguro que no es. Seguro que no es. Otra cosa que aprendí, antes de hacerte yo una pregunta concreta de la ayahuasca, es que, y me da vergüenza como sudamericano en esta vida, porque nací en Uruguay, en esta vida que me toca, y es que la palabra chamán no tiene nada que ver con las raíces. Porque, ¿vos sabés de dónde viene la palabra chamán? No tengo idea. Viene de Siberia Oriental. Los cosacos, exploradores y conquistadores, desde la segunda mitad del siglo XVII, escucharon por primera vez y registraron el término de las tribus
tunguesas, o no sé cómo cazzo se dice en español. De ahí viene la palabra chamán. Pero, ¿cómo se dice Ellos chamán? tienen, seguramente Claro, todas estas culturas tienen tenían su sabios chamán, y ¿no? curanderos. Pero ¿sabes cómo se dice? ¿Sabes cómo se llaman entre ellos los chamanes en Sudamérica? Taita. Ajá, Esta es mira. nuestra palabra, tenemos que recuperarla. Taita es el chamán. Es más linda, ¿no? Me gusta más. Suena familiar incluso. Sí, 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 suena familiar. Suena como a padre. Ahí viene el taita. Ahí viene el taita. O de abuelo, ¿no? Exacto. Bueno, El tata. ¿y por qué crees? Hay un gran estudio que se está haciendo, no voy a entrar en detalles porque no importa, pero hay un gran estudio, el primero en creo que en muchos años, que se está haciendo en el Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, en Baltimore, con ciertos compuestos psicodélicos para tratar depresión y angustia ante el fin de la vida y adicciones, etcétera. Se ha recaudado muchísimo Ujú. dinero. ¿Qué crees que hace falta en Sudamérica para que esto esté más cerca de ser una realidad? Mm, mm. Es una pregunta difícil de contestar porque me parece que no está para nada en la agenda de los políticos. Lo que pasa con las drogas es un problema absolutamente político, Mm, ¿no? Eh, es un problema que nada tiene que ver con el deterioro que traen estas drogas, ¿no? O sea, hay una clasificación universal de las drogas que se utiliza en casi todos los países, ¿no? Como A, B, C, según la peligrosidad, mm, y es completamente arbitrario. O sea, hay drogas que están catalogadas como muy peligrosas, que no lo son, y otras que como el alcohol, que es realmente muy peligrosa, claro. y sobre todo para terceros, que realmente ahí está el tema, ¿no? En esto de, bueno, si vas a arriesgarte, si te vas a poner en situación de peligro, no pongas a un tercero que no eligió eso, ¿no? Mm. Que no tienen la culpa de que vos te pongas en riesgo. Entonces, es una clasificación completamente arbitraria de lo que es una droga peligrosa y lo que no, y no está en la agenda, no está en la agenda pública esto. Acá hay otros problemas, ¿no? Hay unos problemas interesantes y me parece que tiene un poco que ver con eso. Ahora, al mismo tiempo, que esto sea un caos y que sea el apocalipsis zombie que es la Argentina y que siempre fue, porque no quiero ponerme ni partidario, ni mucho menos, porque me aburre esas polarizaciones que no te dejan pensar. Mm. Y en el apocalipsis zombie en el que vivimos y crecimos, Rada, también, es interesante que quizás hay huecos, hay recovecos en donde estas cosas se pueden hacer, ¿no? Eh, pero sí, no de manera oficial, no en el hospital, como en el hospital John Hopkins, como en Estados Unidos. Eh, bueno, eso tiene sus ventajas y también tiene sus ventajas, ¿no? Mm. Pero Pero básicamente, sí, sí, disculpa, continúe con tu experiencia. nada, es una lástima porque las drogas son simplemente sustancias que no, bueno, o sea, que te pueden hacer daño, perfecto, pero que si se encuentra un buen uso para eso, bienvenido, ¿no? Y como no se las puede estudiar, porque hay todas estas reglas y estas reglamentaciones arbitrarias, Criminales, eh, criminales también, ¿eh? sí, 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 criminales también. Lo que termina sucediendo es que no se puede poner luz, no se puede poner ciencia, no se puede poner investigación, y bueno, lo que hay es delito, delincuencia, violencia,
bueno, todo lo que sabemos que sucede en torno a a la cultura narco, ¿no? Sí, sí, sí. Si creyese en el infierno, yo haría lo imposible para terminar ahí. Así puedo ver a toda esta gente que traba estas posibilidades, que cambiaría vidas, mejoraría la calidad, ayudaría con adicciones, ayudaría con un abanico de padecimientos que la gente, y creo que en lo que se llama como el mainstream en Sudamérica, no, ni siquiera la información, salvo que estés muy interesado y estés suscripto a boletines científicos que vienen de Europa o Estados Unidos, o realmente el tema seas un psiconauta y el tema te apasione, como que no está tan, no es tan asequible la información de cómo el iboga ayuda en adicciones extremas de heroína, etcétera. La ayahuasca también y otros tipos de compuestos. Me da, a pesar de que yo no lo he hecho nunca, he tenido la posibilidad de hablar con gente que ha tenido experiencias muy útiles y te parte el alma de ver cómo sistemáticamente un poder te dice, como decías bien, alcohol sí. Toma alcohol primero porque si no tu vida de mierda es intolerable. Ahogate en el alcohol y podés comprarte diazepam en la farmacia y te podés matar si querés. Es legal. Pero no, ayahuasca o DMT Sí, o sí, cualquier lo que otro sea, compuesto, no, no, o eso no. éxtasis también que se usa en el estrés postraumático Claro. y también en la depresión. Son esas cosas, porque yo no creo que haya un poder unificado, un, un mal todopoderoso y omnipresente que defina las cosas. Me parece que nuestra sociedad se define, es el estado de cosas en nuestra sociedad. O sea, hablas con la mayoría y la mayoría no tiene esta inquietud para nada. Entonces, como la mayoría no tiene esta inquietud, no se hace nada, Claro, pero la pregunta ¿no? es, ¿no tiene esta inquietud? ¿En qué medida? Porque la información no está tan ampliamente disponible. Uh-huh. Y ese es un dilema, ¿no? Ese es ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Me parece que es un poco de pan y un poco de las dos cosas. Pero, pero es un estado de cosas en el que vivimos, ¿no? Es un estado la mayoría de la gente piensa en la droga como un demonio, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece que, por ejemplo, si la cocaína, vamos a hablar del peor de los demonios, ¿no? Por ahí para el imaginario, Sí. la cocaína, fuese absolutamente legal, que cualquiera la pueda comprar en cualquier lado, siendo adulto, ¿no? Después de los 18, los 21, eh, se volvería un producto comercial, como es el alcohol. Pero ya lo fue. Cuando Bayer sacó la cocaína, Exactamente. ya fue legal. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la sociedad de alguna manera absorbe culturalmente esa sustancia y bueno, y por ahí en ese mundo imaginario hipotético tendríamos chocolate con cocaína o cocaína al 0,2% o al 3%, le pondríamos cocaína al mate, ¿no? Al café le pondríamos cocaína. Y realmente yo entiendo que esta cocaína de máxima pureza no es tan mala como la cocaína que consumen los pobres cocainómanos, que está cortada, tiene un montón de procesos que son una mierda. Ojo, no me parece que sea bueno recurrir a las sustancias de manera habitual, pero
¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema es que ciertos poderes concentrados que lucran con lo legal verían su porción de torta mermada, excepto que puedan saltar como hacen las tabacaleras hace desde hace 5 o 6 años, comprando enormes plantaciones de marihuana en Estados Unidos ante la ola de la legalización. Pero hay mucho lobby que siempre puja para que su mercado no merme. Eso es un precepto básico del capitalismo darwiniano que representa lo peor del semi-humano, ¿no? Y aparte, pero yo creo que el mal está... estoy de acuerdo, no es que hay un concilio de malignos cerebros, pero hay ideas que son malignas, hay conceptos que son muy perniciosos, como por ejemplo esta ilusión de creer que porque prohíbes algo no pasa. O sea, no hay ninguna solución al prohibir algo, ¿no? El consumidor de lo que prohíbes no deja de consumir. La ley seca, y además se genera todo un submundo Exacto. de violencia, de delincuencia, de toda una cosa que está directamente relacionada con la prohibición, ¿no? Bueno, el ejemplo es la ley seca en Estados Unidos, que terminó trayendo un montón de delincuencia, un montón de problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué Mira, vamos a hacer? Escúchame, hay una cosa que decía Bill Hicks, es un comediante que siempre me ha encantado, era un loco espectacular que murió muy joven, y él siempre decía algo y me hiciste pensar en él cuando decías que no está en el interés de la gente esta búsqueda de algo más, de, a ver esta sustancia, qué uso podría tener, más allá de tomarlo en una fiesta electrónica o lo que fuere. Y él hablaba a fines de los 90 en cómo los medios, él usaba el ejemplo de Estados Unidos, pero se aplica a todo el mundo, cómo siempre las historias que leías, y hoy también, en los periódicos o en los sitios vinculados con las drogas eran negativas. Y él hacía como una historia graciosa de que hombre toma éxtasis, cree que es Superman y se tira de un 14º piso y muere. Entonces él decía, bueno, mejor, un imbécil menos en el mundo, ¿no? Pero desde películas, series, todo, droga en el inconsciente colectivo está vinculado en el 90% de los casos, al menos históricamente, si haces memoria en los 80, en los 90, a problemas, a cosas negativas permanentemente. Hace poco recién hay capaz más documentales sobre la ayahuasca, sobre los dones de la naturaleza, de los chamanes, de la sabiduría de la selva, Naranjo hablando de esto desde los años 60, pero es abrumadora la cantidad de retratos negativos de lo que se llama, entre comillas, drogas. Y eso sí afecta. Por supuesto, y además hay algo que volvemos al tema del marco, ¿no? Porque si vos vas a un psiquiatra y decís que no podés dormir, que tenés sensación de que te falta el aire y que estás todo el tiempo preocupado, es muy, muy probable que el médico, no solamente el psiquiatra, te recete una benzodiazepina, que te recete un alprazolam, un clonazepam, alguno de esos, ¿no? Y ahí está todo bien, no pasa nada. ¿Y por qué un psiquiatra no puede recetar cannabis o no sé, ahora no se me ocurre, DMT o ayahuasca? Sí. O LSD o litio, sí. O litio, sí, litio sí, el psiquiatra receta litio. Eso sí, se receta en el trastorno bipolar, pero no lo entiendo. Y es más, mirá lo político que es todo esto y lo delirante que es, que los psiquiatras pueden
recetar una medicación que se llama clozapina. ¿Qué hace? La clozapina es un antipsicótico, ¿no? Se usa en pacientes que han perdido contacto con la realidad, que tienen alteraciones de la percepción, que tienen delirios y todo eso. Pero la clozapina tiene un efecto adverso muy complejo que produce lo que se llama una anemia, disminuye los glóbulos blancos en la sangre, o sea, te podés morir con esa medicación. Tus defensas se van al demonio. Exactamente. Es como una depleción de glóbulos blancos en la sangre y por eso mismo hay todo un protocolo al paciente hay que sacarle sangre todas las semanas. Pero escúchame, ¿cómo no puedo o se puede recetar eso y no se puede recetar cannabis? Es delirante. Es delirante. Francamente delirante. Se puede recetar metilfenidato, que es un psicoestimulante que en el fondo es muy parecido a la cocaína. Y se lo dan a los chicos. O sea, es todo un delirio. Es todo un delirio de estas personas que se creen la reserva moral de la humanidad. Sí, pero mezclado también conociendo cómo trabajan los laboratorios, ejercen una gran presión, ¿no? El laboratorio, y sobre todo, voy a errar la cifra, ¿no? Pero la administración de drogas en Estados Unidos, y discúlpenme si erro por mucho, pero una empresa creo que tiene que invertir para lograr la aprobación de una droga casi cerca de $1.000 millones. Es decir que la apuesta es muy alta, pero imagínate lo seguro que tienen que estar que van a recuperar y obtener ganancias de la inversión, cuando los costos en este paradigma de Estado absolutamente controlador que es Estados Unidos de Norteamérica, que es un poco lo que marca el paso de la industria farmacéutica, ¿no? El monstruo de allá. Entonces, sí. es un... Sí. Como decía Naranjo, tiene que haber un cambio en la psiquis y en el alma humana, ¿no? Que haga después irrelevante toda esa codicia que alimenta estos monstruos de 1.000 cabezas. Porque el problema está en la base humana. A mí me parece, en eso soy absolutamente pesimista. A mí me parece que un porcentaje, podríamos decir un 10% de la humanidad son psicópatas. Y lo que vivimos y lo que vamos a vivir siempre, y la única esperanza que tenemos es encontrar los recovecos, ¿no? Encontrar las cuevas, encontrar los vínculos y pasar desapercibido. Pero ese 10% de psicópatas van a estar siempre. Y tienen una ventaja competitiva muy grande, no tienen escrúpulos, claro. No tienen culpa, no tienen ningún tipo de empatía, nada, ¿no? De repregunta, ¿no? O sea, ese es el gran problema. Ese es un problema que yo no sé cómo resolver. Pero ¿qué haces con el psicópata? ¿Lo matás? ¿Quién lo mata? Otro psicópata. Claro. Y así hacemos una cadena de psicópatas infinita. No, esta cuestión de poder. Y hay tipos que son, como decía Gurdjieff, detentadores del poder, como que son un tipo especial de ser humano, que se alimentan de eso, que viven de eso, que no entienden la realidad en otros términos. Bueno, pero ojo, porque la secta de los asesinos, originada ya cerca de Teherán en el siglo XII, si mal no recuerdo, ellos eran asesinos a daga, es decir, cuerpo a cuerpo, ¿no? Lograban penetrar en los círculos más íntimos de un rey, suponete, y quizá estaban 1 o 2 años
dormidos como agentes hasta que llegaba el momento de asesinarlos. Y lo que hacían, porque estaban entrenados de una forma casi mística, ellos después se entregaban y decían, fui yo. Y se sometían a las torturas más inimaginables. Entonces generaban este terror, es decir, era imposible saber quién iba a ser un asesino, pero después no había duda quién había sido el perpetrador. Él se entregaba y se dejaba torturar y no revelaba nada de su origen. Entonces, quizá ahí hay una opción para dar cuenta de estos psicópatas que estás hablando, ¿eh? Crear una nueva secta. La secta de los matapsicópatas. Ayahuasqueros justicieros. Las últimas películas de Batman un poco hablan de la naturaleza de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Que bueno, que es un poco así. Lo que nos queda es pasar desapercibido, que no nos vean estos psicópatas. Que no nos vean. Porque sí, en este momento en el que estamos, tienen toda la tecnología del mundo para saber dónde estamos, qué gastamos, cuáles son nuestra familia, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras aspiraciones, todos saben. Más que nunca ahora uno está a merced de estos tipos. Sí, pero hay algo que no van a saber nunca. Esa intuición que tenemos nosotros, o a veces el contacto con otros reinos que para ellos van a estar velados para siempre. Hay lugares sagrados nuestros que ellos nunca van a conocer, ni van a poder comprender con sus mentes limitadas. Y la ayahuasca, el DMT, todos estos pueden ser puertitas que se abren para gente quizá con menos dones o menos inclinaciones espirituales, si querés. Pero una forma de combatir para mí es alimentar esos lugares que no tienen que ver con lo material del mundo concreto, voraz, que devoran estas psicópatas. Entonces le quitamos entidad un poco. Nosotros vamos caminando y tomamos el mundo como un juguete, ¿no? Como algo... Bueno, está bien, vos acumulá 400.000 millones de dólares, pero te vas a morir igual. Vas a usar el mismo andrajo que yo cuando te mueras y vas a ser carne de gusanos. ¿Entendés? Pero... Sí, pienso en grandes maestros espirituales que han sido completamente anónimos, ¿no? Y que han hecho su trabajo a lo largo de la historia y han pasado desapercibidos con sus grupos, con su gente, y claro, no están en la historia, pero están en la historia con mayúsculas. Exacto, están en la historia, pero digo, ahí están ahí, esperando que algo se despierte en algunas personas, simplemente. Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que la gran enseñanza de las drogas psicodélicas es que no somos nuestra mente, ¿no? Como que hay algo que está por afuera de esta mente. Sí. Y que hay algo que observa desde afuera. Como decía nuestro amigo... Y que no se identifica con nada. Perdón. No, y que existe, que trasciende, que este mundo es como un granito de arena en una playa infinita. O sea, no es nada, es como... Y si sos más racional, andá a leer el Aleph otra vez y convencete de que el Aleph existe y que ese espacio, ese portal a otros miles de universos existe. Hay millones de testimonios de eso en la literatura, de cualquier género que te plazca.
testimonios a patadas. Como decía nuestro amigo David Lynch, sí, los ángeles existen. Hay ángeles. No, no es una metáfora el ángel que aparece en Fire Walk With Me, Fuego, Camina Conmigo. No, es un ángel porque yo creo que existen. Y yo también creo que existen los ángeles. Y muchas más cosas. Entonces, todo ese marco, después yo pienso en el dueño de Amazon, en Bill Gates, y me chupan la pija. ¿Entendés? Y sí, son... Son marionetas de no, sus apetitos bajos. Claro, yo no sé esa gente, ¿no? Puntualmente no sé, pero en general, si hay gente que está al mando de tanta cantidad de gente y de tanto dinero y demás, es muy probable que sea un psicópata, ¿no? Como que no le tiemble el pulso para hacer cosas que realmente son, sí, que son difíciles, ¿no? Para un tipo que tiene culpa, que tiene escrúpulos, que tiene preocupaciones, que le preocupa al otro. Ojo, no estamos hablando solamente del dueño de Amazon o Bill Gates, o estamos hablando de presidentes, estamos hablando de dictadores, estamos hablando de todo aquel que detenta el poder. Sí. Que es una amasadora de carne eso, ¿no? O sea, cómo llegar ahí, cómo quedarse, nunca diciendo del todo la verdad, porque la verdad es un bien de cambio para ellos, es haciendo personajes, ¿no? Están actuando en función de lo que les conviene, según encuestas, es realmente, a mi parecer, es como venderle el alma al diablo. Ellos te van a decir, bueno, pero nosotros hacemos cosas por la gente y qué sé yo, pero a mí me da la sensación que un tipo de estos no hace las cosas por la gente. Primero las hace por sí mismo. Porque no se da, por ahí, muchos se han creído el discurso de que son benefactores de la humanidad y que son realmente importantes. No, para eso es la excusa con la que usan las donaciones y las fundaciones que crean para lavar su otra mano. Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, hay tipos que sí, que hay tipos que son realmente tan narcisistas, que tienen un narcisismo infinito, que realmente tienen esta idea loca de que si no estuviesen ellos, todo estaría mal, ¿no? O sea, como que ellos tienen el deber y asumen la responsabilidad de cuidarnos de nosotros mismos. Entonces nos prohíben, un horror, prohíben las drogas. Un horror. Un horror. Porque me hiciste pensar en ese refrán sufi que dice que ejerce el poder mediante la amabilidad o mediante la violencia y estarás en lo equivocado. O sea, la clave está en no ejercer el poder. O sea, ya hay algo innato en el ejercicio del poder que está jodido. Sí, además no es poder, ¿no? Es poder sobre el otro, pero no sobre uno, que es realmente el poder que te da libertad. Sí. Es interesante lo que estamos hablando, Rada, hoy. Hoy nos pusimos así como muy filósofo político. Y está bien. ¿Y qué? No dije una mala palabra, yo quiero decir una mala palabra, no sé. Espectacular. Decilo. Decí cualquier concha, cosa. Qué sé yo. Concha. Bien. Pija. Bien. Me gusta. Esmegma, no sé, ¿qué querés que diga? Ano, pliegues anales. Me gusta. Me da hambre. Nombraste a Batman y me hiciste acordar, esto lo dijo un economista, no me acuerdo quién era, pero que Batman trata de solucionar los problemas que su industria genera en el día.
Sí, viste que Batman tenía una fábrica de armamentos Sí, de militares armamento. y todo eso, ¿no? Y es esa paradoja bipolar ya directamente psicótica, ¿no? El tipo arma ejércitos y después lucha contra los malos. ¿Por qué no te mataba, Batman? O sea, vendé tus industrias y andate a la puta que te parió. Ujú. Sí, Yo creo que es el paradigma de ese empresario multimillonario yankee, ¿no? Este sí, mundo, sí, este mundo. este mundo. Bueno, Somos un bicho que no es consciente de sí mismo, ¿no? O totalmente. sea, mm, yo siempre que veo un hormiguero de esos grandes, que realmente son obras maestras de la arquitectura, ¿no? O sea, no sé si te viene a la mente un buen hormiguero. Sí, sí, lo veo con el ojo de mi ¿Lo mente. ves? Bueno, eh, y me pregunto, ¿la hormiga sabe que hace semejante obra? No, Y a mí la sensación es que no. ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque automáticamente viene la otra pregunta. ¿El hombre sabe que hace que el hombre hace? ¿Lo hace a conciencia? No, el hombre es un mono con, la humanidad es un mono con navaja. No sabemos a dónde vamos. No sabemos a dónde, no podemos saberlo tampoco, ¿no? Porque no tenemos las percepciones ni las capacidades para saber hacia dónde vamos. Somos un gran hormiguero humano, eh, y cada tanto viene viene algo y le pega una patada al hormiguero. bien, pero te tengo que recordar el lema sufi que dice, tenemos un origen y tenemos un destino. Ujú, Y que no es ujú. casualidad que estemos aquí hoy. No es casualidad. Te nombré hace un rato a Bill Hicks, que es este comediante que me encanta, y él era el que decía, ¿por qué nunca leemos historias positivas de drogas en la prensa? ¿No? Y te voy a citar algo textual que me parece que conecta con toda esta última parte que estábamos hablando, que entonces él dice, lo voy a traducir al vuelo, ¿no? Decía, ¿no te gustaría ver una historia positiva de el uso de LSD en las noticias? Basar tu decisión en información en vez de tácticas de miedo y superstición, quizá, ¿no sería interesante? Solamente una vez. Entonces dice, sí, habla como un reportero, ¿no? Dice, hoy un joven, habiendo tomado ácido, se dio cuenta que toda la materia es energía condensada que vibra lentamente, que somos todos una conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente. No hay una cosa así como la muerte, la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos. ¿No es bellísimo eso? O sea, Bellísimo. es bellísimo y es así. Yo me subo a ese bote en pelotas. Sí, 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 yo también. Me parece que hay una esperanza en ese bote. Subite conmigo. No, Rememos, estamos subidos en el mismo bote energético. rememos un poquito y me voy con una perla del Comodoro porque el hambre me convoca. El Comodoro Lafayette RH, vamos a protegernos un poco, pero sabes de quién hablo cuando digo el Comodoro. Sí, Tiene una mansión con staff incluido desde el día que murió, creo que fue en el 89 por ahí, no importa, no lo voy a buscar ahora. Desde el día que murió hasta el día presente y hasta el día sí, de su advenimiento, porque sus fieles creen que él va a volver, va a reencarnar, tiene una mansión en California, creo que está, con staff que todos los días cambia las sábanas, que todos los días sirve desayuno, almuerzo, cena, como si lo estuvieran esperando a que entrase por la puerta principal como su propia reencarnación. ¿Mm? wow, Interesante, wow. ¿no? Sí, a mí me pasa y se los recomiendo a aquellos a los que les gusta mucho leer, que lean Las Mil y Una Noches.
Yo tengo la teoría de que Las Mil y una Noches no es una novela enmarcada, no es una historia fantástica, es una historia de un realismo muy, muy concreto. Y esto que vos estás diciendo abona mi teoría. ¿Lo de Lafayette? Exactamente. ¿Cómo conectás esos dos puntos que a prima facie parecen muy distantes? De alguna manera, Las Mil y una Noches, eso es una Biblia pagana, ¿no? O sea, se recoge un montón de información o un montón de historias que estuvieron por afuera del canon literario occidental. Lo que yo digo, que la realidad se parece más a la supuesta ficción de Las Mil y una Noches, sí, que a esta idea chiquitita, mezquina que nosotros tenemos de la realidad. Espectacular. ¿No? Donde, sí, totalmente. ¿se entiende? Sí. Donde, digo, y realmente me parece que vos me llevaste a eso, me llevaste a la idea de, bueno, en California hay una mansión donde hay todo un séquito de empleados, limpian una mansión vacía de un tipo que se murió hace 30 años. O sea, decime si eso no es de Las Mil y una Noches. Yo creo que es en una noche que no hemos leído, pero que pronto descubriremos. Sí, y ahí está el detentador de poder, que es el sultán, que está siempre cortando cabezas. Está el amante, está el buscador. Me encanta. Están todos los personajes que... Me encanta cómo opera tu mente, es espectacular. Muchas gracias, Rada. A mí también me gusta la tuya. Bueno, chupame la mente y nos vemos en 7 días. O cada vez que cierres tus ojos y tengas un pensamiento místico. Bueno, yo ahora voy a agarrar mi alfombra mágica y me voy a ir a pasear con mi chica y a cantar canciones de Disney. Me encanta, pero pintate la cara un poco amarronada, ¿eh? Me lo voy a pintar. Bien a lo Aladino. Sé ladino como Aladino. Sé ladino como Aladino. ¿Cómo era que decía Aladino para abrir para abrir la cueva de los ladrones? Era ábrete sésamo, abra cadabra. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ahí está. Muy bien. Esto para nuestros oyentes, ¿no? Que se abra la cueva en sus corazones donde están todos los tesoros. Simplemente hay que decir, ábrete sésamo. Ábrete sésamo, sé el Platón de tu propia cueva. Exactamente. Abrazos miles. Abrazos miles y besos miles también. Adiós. Y codito con codito también. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.